están los testimonios de las personas que iban dentro del vehículo de Lorenzo Salgado, quienes indicaron que los agentes de ICE golpearon el vehículo primero. El gobierno de Estados Unidos dijo que Lorenzo Salgado Araujo convirtió su camioneta en un arma para atropellar a un agente del ICE. Los dos hombres que iban sentados dentro de esa camioneta acaban de declarar ante un tribunal federal que eso es mentira. Dicen que ningún agente estaba delante del vehículo. Dicen que la camioneta ya estaba frenada y con la palanca puesta cuando empezaron los disparos. Y no lo contaron en televisión, lo firmaron bajo juramento, desde un centro de detención migratoria, encerrados por la misma agencia a la que están contradiciendo. Eso cambia por completo el tamaño de esta historia. Porque hasta esta semana había dos versiones enfrentadas y ninguna prueba encima de la mesa. Ahora hay declaraciones juradas dentro de un expediente judicial. Y del otro lado, sigue sin haber ni un video, ni una foto, ni un nombre, ni siquiera el nombre del agente que disparó. La pregunta ya no es qué pasó en esos 15 segundos de la mañana del 7 de julio en Houston. La pregunta es por qué, casi 3 semanas después, el país más vigilado del planeta no ha podido enseñar una sola imagen de lo que ocurrió. Si quieres seguir de cerca todo lo que está pasando con los mexicanos en Estados Unidos, suscríbete al canal. Y hay un dato que conviene poner por delante de todo lo demás porque lo reordena todo. Los agentes no iban por él. Lo dijo un fiscal federal en Texas. El operativo de esa mañana buscaba a 2 hombres guatemaltecos sujetos a deportación que se movían en una camioneta parecida a la suya. Parecida. Ese es el punto de partida de una persecución que terminó con un hombre de 52 años desangrándose en el asiento del conductor. Hay más. La congresista Silvia García contó públicamente que el propio director interino del ICE le explicó que los agentes creían que una de las personas que viajaban en la camioneta tenía una orden final de expulsión. Una de las personas, no él, ni siquiera en la versión más favorable al gobierno, era Salgado Araujo el objetivo del operativo que acabó con su vida. Y sobre esa camioneta pesa otra contradicción incómoda. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que él embistió un vehículo oficial antes de intentar atropellar a la gente. Las imágenes tomadas después del tiroteo, según señaló la propia congresista, muestran una camioneta que no parece tener daños. Si un vehículo se usa como arma contra otro vehículo, algo se abolla, algo se rompe. Aquí, aparentemente, no. Conviene saber quién era el hombre al que perseguían por error. Llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos, construía casas y dirigía su propia cuadrilla. Era padre de 3 hijos nacidos allí, ciudadanos estadounidenses. No tenía antecedentes penales conocidos y, según su familia, estaba a punto de cerrar el larguísimo proceso para obtener su estatus legal. 35 años esperando un papel que ya tenía casi en la mano. Su hijo lo dijo en televisión nacional con una frialdad que impresiona. Mi papá se habría detenido si los agentes se hubieran identificado con claridad, aunque solo fuera con las marcas de sus vehículos, porque sabía que existía un proceso y sabía cómo salir de una detención. Y ahí aparece el detalle que el gobierno no ha negado. Los vehículos que lo persiguieron esa mañana no estaban rotulados y no llevaban luces. Para entender lo que significó su muerte en ese barrio, basta con mirar lo que pasó en su velatorio. Cientos de personas hicieron fila para entrar. La familia pidió que la gente fuera vestida de azul y prohibió las cámaras y los teléfonos dentro. Sonaba música ranchera en la capilla, y varios de los que salieron llevaban en la mano un balón de fútbol en miniatura, porque era hincha de la selección mexicana y todo el barrio lo sabía. Un estudiante escribió en una tarjeta de condolencias que ahora tienen miedo de que le pueda pasar a cualquiera de ellos. Reconstruyamos la mañana con lo que declararon los testigos, porque el relato es demoledor en su normalidad. A las 6:30 de la mañana pasó a recoger a uno de sus trabajadores, como hacía todos los días. Pararon a comprar agua y hielo, recogieron a su hermano, recogieron a un tercer obrero, 4 hombres en una camioneta blanca camino de una obra, en un barrio del este de Houston donde casi todo el mundo habla español. Entonces una camioneta empezó a seguirlos, casi los rozaba. Uno de los testigos escribió que se asustaron, que intentaron dar la vuelta y que se subieron a un bordillo maniobrando. El conductor llegó a pensar que ya lo habían perdido. No lo había perdido, los acorralaron, y según ese mismo testimonio, el vehículo del ICE los golpeó primero por detrás y después por el lado del conductor. Los pasajeros le gritaron que parara, pero para cuando gritaron, ya había sonado un disparo. Aquí es donde las dos versiones se rompen definitivamente.
Uno de los testigos escribió que la explicación oficial es imposible, y su frase quedó registrada en el expediente. No había ni un solo oficial detrás ni delante de nosotros, solo estaban a los lados. El otro declaró que Salgado Araujo estaba estacionando el vehículo mientras los agentes disparaban, y que el conductor puso la transmisión en punto muerto durante la agresión. Un vehículo detenido no atropella a nadie, un vehículo en punto muerto tampoco. Y dentro de esa camioneta, entre los disparos, uno de ellos escuchó lo último que dijo el hombre al volante. 4 palabras. Ya me han matado. Murió con un disparo en el abdomen, camino del hospital, mientras sus 3 compañeros de trabajo eran esposados en la calle. Los 3 eran su cuadrilla. Uno de ellos era su hermano. A los 3 se los llevaron al centro de detención de Conroe. Gracias por seguir aquí, porque lo que viene ahora es la parte que casi nadie ha contado, y es la que explica por qué este caso da tanto miedo dentro de la comunidad mexicana en Texas. Después de matar al conductor y detener a los testigos, el FBI ejecutó una orden de registro sobre la camioneta. El argumento para pedirla: dentro del vehículo había varias bolsas llenas de una sustancia blanca que parecía metanfetamina. Léanlo otra vez, porque es el punto exacto donde una víctima empieza a convertirse en sospechoso ante la opinión pública. La abogada de la familia respondió con una explicación que cualquier obrero de Texas entiende de inmediato. Esa sustancia blanca era una mezcla de sales que los hombres usaban como electrolitos para no deshidratarse trabajando bajo el calor de julio en Houston. Sal, para aguantar la jornada al sol. Hasta hoy, ninguna autoridad ha presentado resultado alguno que contradiga esa explicación, y mientras eso pasaba en el expediente, los 3 testigos seguían encerrados. Aquí está la contradicción más grotesca del caso. La Fiscalía del Condado de Harris ha dicho que está ayudando a los 3 hombres a solicitar una visa U, la que se concede a testigos que colaboran con la justicia en una investigación, pero quien decide si esa visa se otorga es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que depende del mismo Departamento de Seguridad Nacional que supervisa al ICE. Es decir, los únicos testigos presenciales de una muerte causada por un agente federal están detenidos por esa misma estructura federal, y necesitan el permiso de esa misma estructura para poder quedarse a testificar. Uno de ellos estuvo a punto de desaparecer del país. Su equipo legal presentó un habeas corpus, alegando que su detención es inconstitucional, y el lunes, un juez federal de distrito frenó la maniobra. Ordenó que no puede ser deportado ni trasladado fuera del Distrito Sur de Texas mientras se resuelve su petición, salvo autorización del tribunal. El Departamento de Seguridad Nacional respondió que acatará la orden judicial. Piénsalo bien, hizo falta que un juez interviniera para impedir que el testigo principal saliera del país antes de declarar. Y con el hermano del fallecido pasó algo aún más revelador. Su abogada pidió que su petición judicial permaneciera sellada, y el motivo consta en los registros del tribunal: una amenaza de represalias o intimidación contra su familia y sus amigos. Si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde el caso deja de parecer un error operativo y empieza a parecer otra cosa. Uno de los testigos añadió a su declaración un detalle que, si se confirma, es el elemento más grave de todo el expediente. Escribió que después de que se llevaran a Lorenzo, llegó otro agente e intercambió el arma con el agente que había disparado. Es una acusación gravísima y por ahora no está confirmada por ninguna autoridad. Ninguna agencia federal la ha reconocido ni desmentido públicamente, pero está presentada ante un tribunal, por escrito, por un hombre que firma desde una celda y que se juega la deportación por sostenerla. Y esa acusación cae sobre un caso donde, casualmente, no existe ninguna prueba visual. Los agentes no llevaban cámaras corporales. El ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no han difundido ni fotos ni videos del lugar. Las cámaras de vigilancia del barrio no captaron el tiroteo porque la posición de los vehículos tapó el ángulo. Una organización latina llegó a ofrecer $5,000 de recompensa por cualquier grabación. No apareció ninguna. Tampoco se conoce el nombre del agente que apretó el gatillo. El Departamento de Seguridad Nacional se ha negado a identificarlo, alegando el aumento de amenazas contra agentes federales. Y los fiscales locales, los que por ley investigan un homicidio ocurrido en su condado, ni siquiera pudieron entrar. El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Tier, denunció que no fueron invitados a la escena y que pasaron horas y horas desde que el lugar quedó despejado hasta que sus investigadores pudieron acceder. Dijo también que ni siquiera sabía la identidad de los agentes que participaron en el operativo. Su oficina ha recibido más de 100 comunicaciones de personas que se ofrecieron a aportar información sobre lo ocurrido,
y ha pedido públicamente a los vecinos cualquier grabación, por pequeña que sea, incluso de los minutos previos y de las calles por donde pasaron los agentes antes del operativo. Así que el condado tomó una decisión insólita: financiar una investigación independiente y tratar el caso como se trata cualquier homicidio. Es decir, dedicarse a identificar por sus propios medios a los agentes que dispararon en su jurisdicción. La frase con la que lo explicó no necesita adorno: somos buenos identificando a individuos que no quieren ser encontrados. Un fiscal estadounidense buscando a agentes federales estadounidenses como si fueran fugitivos, en suelo estadounidense. Ahí está el nivel de ruptura institucional del que estamos hablando. Ese mismo fiscal ha buscado apoyo en Minnesota, donde otros fiscales investigan 2 muertes anteriores a manos de agentes migratorios y tuvieron que demandar al gobierno federal para conseguir las pruebas. Su razonamiento fue simple: nadie conoce mejor este tipo de situación que ellos. Porque esto no es un caso aislado, y ese es el fondo del asunto. Conviene entender a qué velocidad se está moviendo esta maquinaria. Las detenciones migratorias en todo el país llegaron a 10,000 en un periodo de 5 días, impulsadas en parte por una inyección masiva de dinero aprobada en el Congreso. Más agentes, más operativos, más prisa. Preguntado por estas muertes, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la actuación de la agencia. Sostiene que sus agentes están entrenados para usar el mínimo de fuerza necesaria y que reciben formación regular en tácticas de distensión y uso de la fuerza. Esa es la versión institucional. Una investigadora de Human Rights Watch respondió que, en lugar de garantizar los derechos de las personas bajo su custodia, la agencia se ha concentrado en aumentar las detenciones y en debilitar sus propios mecanismos de supervisión. La muerte de Salgado Araujo fue, al menos, la 8ª ocurrida durante la actual campaña de deportaciones. Hasta ahora, ningún agente de inmigración ha sido acusado formalmente por ninguna de ellas, y en varios de esos casos anteriores, cuando por fin apareció un video, el video contradijo la versión oficial de los agentes, y la semana siguiente a este tiroteo no hubo ninguna pausa. Un agente federal de inmigración mató a tiros a un colombiano en Maine. En Florida, un mexicano murió atropellado mientras intentaba huir de agentes federales. 2 muertes más en 7 días en 2 puntos opuestos del país. Ese es el patrón completo. Versión oficial inmediata. Ausencia total de imágenes, testigos detenidos, agentes sin nombre. Del lado mexicano, el gobierno cifró en 17 los connacionales muertos en centros u operativos migratorios durante este periodo y anunció una estrategia legal que va más allá de la nota diplomática habitual: denuncias penales ante la justicia estadounidense, acciones civiles y solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la ONU. La presidenta lo resumió en una frase que se repitió en todos los noticieros del país: no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos. Mientras tanto, en el barrio donde lo mataron, sigue creciendo un memorial en una esquina cualquiera, y cientos de personas han marchado por las calles de Houston pidiendo justicia. Al final, todo se reduce a un desequilibrio muy simple. El gobierno de Estados Unidos tuvo el control absoluto de esta historia desde el primer minuto. Controló la escena, controló las pruebas, controló el nombre de la gente y controló incluso la libertad de los testigos. Y aún así, con todo ese poder, no ha podido enseñar 10 segundos de video que respalden lo que dijo esa misma mañana. Lo único que hay encima de la mesa son las palabras de 3 obreros encerrados en un centro de detención, escritas a mano y firmadas bajo juramento. Esa es la única prueba que existe. Y es, precisamente, la única que el gobierno todavía no ha conseguido sacar del país. Ahora la pregunta es si un condado de Texas puede llegar hasta el final contra el aparato federal completo, o si dentro de un año este caso será exactamente igual que los otros 7.